Esperando la doctora Cecilia, hoy Marta Pirolo. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué ¿Sabés, deportiva Dani? se me vino, ¿eh? ¿Viste? No, pega con la remerita. Por La eso. yoguineta, me gusta ¿Viste? aparte por los colores. Rojo, negro y blanco, me da chacarita, pero me da también River, así que todo bien. Bueno, no, ya sé para qué lado venís. Bueno, con el aislamiento aumentó significativamente el consumo de alcohol en la gente. Y esto preocupa porque vos sabés que los cambios de hábito que después se llevan a cabo cuando la gente empieza a salir de la cuarentena, llevan un tiempo. O sea, los hábitos adquiridos después hay que volverlos atrás. Entonces esto preocupa, digamos, porque hay que ver cuál es el grado de adicción al que se llega cuando uno está en aislamiento y cuál es el grado de cambio de hábito que uno realiza para después tratar de, cuando volvemos a la rutina diaria, empezar a dejarlo de lado. Muy bien, y para hablar de todo esto, si te parece, lo tenemos por comunicación vía Skype al doctor Marcelo Cetkovich, director médico y director del Departamento de Psiquiatría de INECO. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Aquí Cecilia y Daniel te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Esto es realmente así, Doc? ¿Ha aumentado significativamente el consumo de alcohol? A ver, todavía no tenemos datos certeros, es decir, no hay datos estadísticos que demuestren que el consumo de alcohol ha aumentado. Sabemos por reportes previos que en situaciones de este tipo y bajo estrés el consumo de alcohol puede aumentar. Y lo que circula son muchos reportes anecdóticos de personas que han notado que ellas y sus hijos, adolescentes, aumentaron el consumo de alcohol, lo cual es algo totalmente esperable en una situación de encierro, de aislamiento social como la que estamos viviendo. Todavía no sabemos cuál es el alcance que esto tiene, pero sí es importante señalar que es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, ¿sí? El alcohol es un recurso muy utilizado en estas situaciones y posiblemente muy lejos de ayudarnos con el estrés que estamos viviendo con la pandemia y el aislamiento, agrave las cosas. O sea que muchas veces lo que pasa es que uno ahonda ciertas circunstancias. Digamos, si uno está triste, por ejemplo, el hecho de consumir alcohol lo puede poner aún más triste aún, lo puede llevar a un pozo depresivo. El alcohol en un primer momento tiene un efecto desinhibidor y va a calmar esa tristeza o esa angustia, pero en forma acumulativa el cuadro lo va a ir agravando. Y si hay algo que nos preocupa del aislamiento, que nos está produciendo desgano, apatía, ansiedad, angustia, irritabilidad, sin lugar a dudas lo más probable es que el alcohol agrave todas esas sensaciones. Entonces si bien es el psicofármaco más antiguo de la humanidad, claro, el primer psicofármaco de la historia tal vez, es un mal psicofármaco porque los males que calma los calma muy transitoriamente y en términos generales los agrava. Puede ser que mucha gente lo asocie también al alcohol con el intentar mejorar la calidad del sueño cuando esto es al revés y cuando la inducción del sueño después se ve modificada, digamos, de una manera que uno no desea. Exactamente, el alcohol produce sueño, pero la calidad del sueño que se produce bajo los efectos del alcohol es mala. Los médicos decimos que altera la arquitectura del sueño. Entonces, uno lo habrá notado, siempre que tomás alcohol un poco de más, después la calidad del sueño que tenés no es reparadora, tenés despertares. Eso tiene que ver con que la arquitectura del sueño está alterada, con lo cual tampoco es bueno para lograr el sueño. Yo hablaba recién de cuánto tiempo tarda en modificarse costumbres adquiridas, ¿no? Muchas veces se habla de 15 días, 20 días. Cuando una persona tiende a estar en una fase de aislamiento como es ahora y adquiere nuevas costumbres, cualquier adicción sea, después, ¿cuánto tiempo le lleva a esto dar marcha atrás sobre la adicción? El problema de las adicciones es que se instalan con cierta facilidad en personas predispuestas. No es que cualquier persona va a desarrollar una adicción durante la cuarentena, pero en personas predispuestas la adicción se va a instalar con facilidad y después retirarla. Si bien es cierto que es muy probable que el mero cambio del estatus tenga un efecto, siempre se cita el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la guerra de Vietnam, donde el 80% de los combatientes consumían heroína, que es una droga altamente adictiva. Pero de esos
el 50% dejó automáticamente cuando volvía a su país, cuando volvían a los Estados Unidos. Es decir, el cambio de contexto es muy probable que favorezca que las personas dejen los hábitos de consumo excesivo. Pero en muchos casos se va a requerir un abordaje especial para dejar ese hábito. Las personas que han empezado a fumar durante la cuarentena, por ejemplo. Claro, y pensaba también en las personas que ya tenían esta adicción o que estaban haciendo algún tipo de tratamiento para dejar, en el caso del alcohol, qué es lo que pasa ahora, que no pueden concurrir a determinados centros de ayuda y demás, ¿no? Eso conspira. Las consecuencias sobre la salud mental de la epidemia y el aislamiento las vamos a poder censar en forma persistente cuando todo esto pase, y sabemos, esperamos por la experiencia, no tanto con las adicciones, sino con los efectos en general en la salud mental, sabemos por la experiencia china y la experiencia europea que los efectos sobre la salud mental son persistentes, que son duraderos, que no se van a ir de un día para el otro. Porque en muchos casos van a producir síntomas que tienen la característica de irrumpir en la vida psíquica de las personas en forma persistente. ¿Qué otro tipo de adicción usted está viendo más allá del aumento del consumo de alcohol? ¿Qué otro cambio de hábito o modificación de conducta se ven? Lo más importante es la dificultad para mantener una agenda de sueño muy importante, las pesadillas que tienen que ver con el estrés y el no poder mantener una adecuada agenda de actividades diarias. Es lo que más le cuesta a la gente. Vemos que la gente, la actividad, el trabajo, el colegio, la universidad tiene un efecto ordenador sobre nuestra vida. Nosotros sabemos que nos tenemos que levantar todos los días a determinada hora para ir a trabajar o para ir al colegio, para ir a la universidad, y al haberse perdido eso nos desordena mucho, y eso favorece que nuestros ritmos, que nuestros hábitos cotidianos, lo que llamamos los ritmos circadianos, se alteren. Esto aparentemente es la explicación de por qué la gente ha notado que experimenta más sueños vívidos o más pesadillas que antes. Por un lado tiene que ver con la preocupación, pero también tiene que ver con que nuestro sueño no está estructurado. Entonces dormimos todo lo que podemos y nos despertamos cuando sin una señal externa, y eso favorece que recordemos los sueños y recordemos particularmente las pesadillas, de las cuales es bueno señalar que hay muchos que creen que las pesadillas, hay muchas hipótesis que dicen que nuestro cerebro permanentemente está corriendo como una simulación de la realidad, y que las pesadillas en parte son como una preparación para lidiar con las adversidades que pueden llegar a ocurrir. Puede tener también que ver con esto de que las pesadillas son cosas que se reprimen durante el día, donde uno busca la realidad de hacerla de manera inconsciente y aparece un poco en el sueño. No hablaríamos tanto de represión, sino de la idea de que esto es como una especie de comentario. ¿Sí? Es como una especie de comentario de las preocupaciones y de las cosas que uno ha vivido durante el día. Básicamente esa es la idea. Disculpen, sonó el teléfono. No, yo me quedé con que entonces usted cree que las pesadillas tienen que ver con algo que uno imagina puede llegar a pasar y no con un miedo interno de esta falta de seguridad que existe ante el miedo al no saber qué va a pasar. Todo eso influye. Pero las hipótesis, no sabemos muy bien qué significan los sueños ni las pesadillas, pero las hipótesis más consistentes hablan de que mientras dormimos, de alguna forma ensayamos lo que puede llegar a ocurrir y de alguna forma comentamos las preocupaciones del día. El concepto de represión es un concepto muy propio del psicoanálisis, ¿no? No sabemos si es reprimir realmente la idea, el concepto que tenemos que utilizar. ¿Y usted nota que la gente está más asustada? Sí, la gente está preocupada. La gente está claramente preocupada y no diría tanto asustada, sino que está cansada. Está preocupada por la situación sanitaria, pero también está muy preocupada por la economía. Sí, la gente está preocupada. O sea que ciertos trastornos de ansiedad es lo que más se está viendo en estos momentos, por lo visto.
Hay un aumento de los trastornos de ansiedad, hay un aumento de la sintomatología. Nosotros hicimos la primera semana del aislamiento, hicimos una encuesta en que contestaron más de 10.000 personas y encontramos un aumento significativo de los niveles de ansiedad, preocupación y síntomas depresivos en las personas y sobre todo en las personas más jóvenes, ¿sí? Porque son las que más les cuesta lidiar con un aislamiento que no es voluntario ni querido. ¿Y usted qué le aconseja a las personas para tratar de bajar un poco, mitigar esa ansiedad? ¿Hay como algún mecanismo que se pueda...? Hay mecanismos, todos los mecanismos de relajación son útiles y realmente estas son las situaciones en las cuales uno aprende que las técnicas de relajación que tan difundidas en este momento son realmente útiles. Si uno se tomara el tiempo 3 o 4 veces por día para respirar hondo, hacer alguna de las técnicas de respiración, uno puede encontrar, si buscan en las páginas de la Fundación INECO, van a encontrar sesiones de mindfulness, sesiones de relajación. Si uno busca en las redes, en el teléfono, técnicas de relajación, realmente si uno las hace, dan resultados, son útiles. La otra cosa es tratar de hacer actividad física. Claro, que es el otro pilar que estaría faltando, ¿no? Muchas veces, con el poco espacio que algunas personas pueden llegar a tener. Sí, pero se puede hacer actividad física en el living de la casa por chiquito que sea. Recordemos lo que Nelson Mandela, 25 años preso, hizo ejercicio cada uno de los días que estuvo preso en su celda de 2x2. Se puede, se puede. Sí, nosotros acá muchas veces intentamos comunicarle a la gente de qué manera puede hacer actividad física en la casa, si bien a veces no cuenta con demasiado espacio, y nosotros mismos intentamos buscar de qué manera seguir moviéndonos, ¿no es cierto? Por lo importante que tiene que haber la actividad física no solamente para lo físico, sino también para lo mental. El estado de ánimo es una de las cosas que la actividad física más ayuda a mantener. Un recurso muy tonto que la gente no se da cuenta que esa actividad física es bailar. Claro. Uno está con su pareja, puede bailar en casa, poner la música que le gusta, tango, salsa, lo que sea, y bailar es una actividad física muy movilizante desde el punto de vista emocional, pero es actividad física y es algo, no hay que pensar mucho. Pones el tema que te gusta, que bailabas cuando ibas con tu mujer a bailar cuando era chico y bailás eso, y eso te va a hacer bien. ¿Y el doctor Marcelo qué ritmo recomienda? La música que yo escucho no es muy bailable. ¿Qué escucha? No, cuéntenos. Me gusta el blues y la música clásica. Bueno, es muy relajante la música clásica. Sí, eso sí. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga una buena tarde. Una buena tarde, hasta luego. Muy bien, Cecilia, ¿nos vamos a una pausa? Nos vamos a una Escuchando pausa. música clásica como el doctor Marcelo. Haciendo meditación. Pausa, ya volvemos con más. Hoy nos toca.